Hola, nosotros somos el equipo 2 de la materia de responsabilidad social y desarrollo sustentable. Y durante la siguiente sesión abordaremos un juego de roles en el análisis de un conflicto social. Nosotros hablaremos acerca de la pobreza, que aunque es un tema que existe desde hace mucho tiempo, decidimos abordar este tema debido a que en nuestro país el porcentaje ha aumentado en los últimos años según Coneval. El número de pobreza ha aumentado de 51.9 millones a 55.7 millones, siendo un país que cuenta con 126 millones de personas y además el porcentaje de pobreza extrema pasó de 7% a 8.5%. Recordemos que estos datos los actualizan cada 2 años y en este trabajo resaltaremos los diferentes puntos de vista en los que se puede hablar sobre la pobreza. Los integrantes son Chávez López Eli Daniela, Cruz López Cintia Guadalupe, Cruz Torres Reina Madeleine, Escamilla Costa América Selena, Fernández Gómez Norberto Daniel, Flores Mendoza Miguel Armando, García Pacheco Gilberto Aldair, Garrido Piedra Diana Lisset, Germán Hernández Sandra Paola y González González Noelia René. Las reglas de este juego es guardar silencio estando en el proceso, no lenguaje ofensivo, respetar el turno de los demás, evitar gestos o expresiones groseras o fuera de tono, tratarse de un comentario directamente relacionado con el contenido del artículo de referencia o que al menos aporte información adicional de interés sobre el contenido del mismo. Y por último, no ser contrario al principio de igualdad de oportunidades y de trato recogido en la legislación. La pobreza ha sido el enemigo número uno del ser humano, ya que el mundo actual se maneja por clases sociales, dependiendo de tu trabajo, cuánto ganas, cuánto inviertes, etc. Pero hay otra sección de población que no vive, sobrevive. Existen varios tipos de pobreza, como la pobreza en valores. Son aquellas personas que están bien económicamente, pero creen que tienen el poder de hacer sentir mal al prójimo. La pobreza mental está en aquellas gentes que tienen ideologías antiguas, que con el tiempo se demostraron no ser las mejores. Pero de la que vamos a hablar hoy es de la pobreza económica. Ese sector muy grande en la población actual que carece de recursos básicos como el estudio, comida, servicios médicos, etc. Mi nombre es Sandra y voy a hablar de los contrapuntos. La pobreza es un fenómeno básicamente individual y utiliza los indicadores de necesidades e ingresos para su medición. Desde este punto de vista, un individuo es pobre porque no quiere trabajar o por actitudes que no tampoco interesa progresar. La pobreza muestra la capacidad que tiene una persona para generar ingresos para su propio bien, ya que estos no buscan oportunidades para trabajar y tener ingresos que puedan satisfacer sus necesidades básicas como la comida, la ropa, los medicamentos, la vivienda, entre otros. En estos días las personas solo buscan que el gobierno los mantenga. Muchas veces esto les dan todas las herramientas para emprender en algo y estos lo desaprovechan porque solo quieren dinero sin hacer nada y están esperanzados de que alguien los ayude pidiendo dinero cuando ellos mismos no hacen nada por salir adelante. Así podemos decir que aunque la pobreza es un problema muy común en el país, hay muchas formas de generar ingresos desde un punto cero. Así que es responsabilidad de cada persona satisfacer sus propias necesidades. Hoy en día la inflación ha ido incrementando y esto hace que cada vez haya más gente en situación de pobreza, ya que no tienen el suficiente dinero para solventar los gastos que se necesitan para vivir dignamente. En abril de este 2021 se registró el mayor incremento del año en el valor de la línea de la pobreza extrema en el sector rural, con un 5.1%, mientras que, para los ámbitos urbanos, el incremento fue de 4.9%. Todo esto causado por la inflación de los precios, ya que cada vez son más altos y alcanza para comprar menos. Sin embargo, los salarios siguen siendo muy bajos y hay menos trabajo, ya que existe una sobrepoblación. En México existe una Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, que supuestamente debe defender a los consumidores contra los empresarios y comerciantes abusivos y especuladores. Desgraciadamente, esta Procuraduría solo es una más de las muchas instituciones que no cumplen correctamente con su función. Al sumar todo esto, a las personas ya no les queda nada y muchas se van quedando en situación de calle sin poder recuperarse. Contradiciendo el segundo motivo,
pues sí podemos ver que afecta a niños y adultos, pero en sí afecta a cualquier persona de cualquier edad que esté pasando por esta situación de pobreza. Pero así como existen problemas, también existen medidas, existen apoyos, por ejemplo, los que brinda el gobierno o derechos que ayudan a combatir esto. Por ejemplo, existe el derecho a la educación obligatoria, laica y gratuita, que pues en sí ayuda a los niños a tener su estudio. De igual manera también existe en el artículo 4 constitucional sobre la salud, dice que los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Así pues podemos comprobar que aunque hay complicaciones, aunque hay diferentes condiciones, el gobierno muestra apoyo, muestra interés sobre la situación de estas personas y pues principalmente a los niños, que son los más indefensos, los más vulnerables ante estas situaciones, los que salen más afectados. Así que pues aunque estén en esas situaciones hay herramientas, hay formas de salir adelante, solo es cuestión de tener las ganas y la fuerza. Normalmente las personas que tienen bajos recursos tienen la educación baja, como decir, hasta la secundaria. Y eso conlleva a que tengan un salario mínimo, entonces que los destruye pues económicamente. Antes de la pandemia había empresas mexicanas que empezaban a crecer y eso ayudaba a generar más empleos, pero pues por la pandemia tuvieron que cerrar y dieron un fuerte golpe a la economía mexicana. Por último, el pensamiento del país no ayuda mucho porque no se mira a futuro, hablando de crecer económicamente, mm, pero internacionalmente, porque normalmente las cosas que nosotros podríamos crear las exportan, así que cuesta más. Todos estos pensamientos son para pensar realmente si la gente quiere salir o no quiere salir de su pobreza. Y la respuesta es que la mayoría no, porque prefieren quedarse, por decirlo, mantenidos por el gobierno o que las personas les den monedas al día a día, ya que lo que sacan al día ganan más que en un salario mínimo y en un trabajo estable. Veredicto. Una vez revisados los motivos de exposición y los contrapuntos, damos el punto a favor sobre que en muchas ocasiones las personas solo buscan que el gobierno las mantenga, ya que esto lo podemos observar en múltiples ocasiones, dado el caso de mucha gente que no necesita estos recursos que ofrecen. También aceptamos el contrapunto en el cual menciona que la pobreza muchas veces es ocasionada por la falta de capacidad de la gente por buscar oportunidades para realizar sus propios ingresos. Aunque visto esto en muchas localizaciones del país, esto es totalmente diferente, puesto que ahí la pobreza es representada por déficit de recursos en la localidad. Aún así, dependiendo de la localidad, se podría acabar con la pobreza hasta cierto punto, ya que hay muchas formas de salir adelante. A nuestra forma de ver la situación, podríamos argumentar que otro contrapunto que tiene la razón, puesto que aunque muchas familias tengan recursos, si la inflación sigue incrementando, cada vez tendrá menos valor el dinero de las personas, y al paso del tiempo esto afectará y podrá aumentar la pobreza en cierto nivel. A respuesta de esto, nosotros comentamos que una solución sería retener la inflación, puesto que disminuir esto sería una pérdida para el gobierno. Como ya se mencionó previamente, el nivel de pobreza en México es preocupante, pues casi la mitad de la población está en una situación de pobreza, debido a que los trabajos no pagan mucho, y por esto mismo los padres y madres de familia no pueden proveer las necesidades básicas del hogar, como por ejemplo la educación, un hogar digno, atención a la salud, seguridad social, salud mental, calidad de vida y un buen desarrollo social. La falta de dinero, sin embargo, no siempre es la culpa del gobierno, pues también son las mismas personas que se encuentran en esta situación las que no hacen mucho esfuerzo para salir de esta. Se sabe que se les da distintas oportunidades para conseguir un buen trabajo
u obtener educación, y estos mismos son los que las rechazan, pues no quieren esforzarse o simplemente no se ven interesados en salir adelante por su propia cuenta.